Ser Eucaristía con Jesús. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús y hoy vamos a tratar este tema llamado ¿qué hacer ante la oscuridad reinante? Y lo hemos titulado así, dada las circunstancias actuales de la Santa Iglesia Católica y dada los últimos programas que hemos hecho sobre la gran apostasía y la Iglesia y la antiiglesia. Estamos viviendo tiempos difíciles y podríamos hacer una analogía de cuando Jesús estaba en la agonía en el huerto, cuando Él se acerca a sus discípulos y les dice que por qué no oran y vigilan, que si no oran y vigilan, pues van a caer y van a dormir. ¿Y van a caer en qué? Pues van a caer en la indiferencia de la situación que estaba viviendo Jesús en ese momento. Jesús estaba totalmente en agonía. Él estaba incluso exudando sangre por la agonía que estaba sucediendo en su corazón en ese momento Jesús. Y los apóstoles, por no haber hecho esta oración y por no haber hecho esta vigilancia, pues van a caer en la indiferencia ante los hechos y se van a quedar dormidos. Entonces, pues este programa tiene esa finalidad y créanme que pues todo lo que vamos a tratar en este programa también va para mí y yo también tengo que trabajar en estos temas al igual que ustedes y pues sigamos pidiendo la gracia a Dios para seguir vigilantes y orantes. Y pues para comenzar, ¿cómo vamos a hacer este programa? Pues lo vamos a hacer para que usted y yo veamos primero la importancia de hacer los primeros actos y luego los demás pues van a ir en menor importancia. Es decir, lo primero que vamos a tocar es el hombre ha nacido para dar adoración y gloria a Dios nuestro Señor. Ese es el espíritu por el cual Dios nos creó y por el cual estamos diseñados a darle honor y gloria. Y en el acto en el cual más honor y gloria le podemos dar a nuestro Señor es en la Santa Misa. Por eso es tan importante asistir a misa y por eso es uno de los mandamientos de la Iglesia, asistir a misa todos los domingos. Entonces, bueno, si usted no asiste a misa, pues ya empezamos mal, ¿me explico? Y para poder asistir a misa y poder comulgar, pues también les voy a dar algunas sugerencias. Lo primero que tenemos que hacer nosotros al entrar al templo de Dios es hacer un acto de humillación. Y este es un consejo que nos va a dar el Santo Cura de Ars, en donde él nos va a recomendar que antes de entrar a cualquier templo de Dios y buscar a nuestro Señor Jesucristo en el sagrario, en su presencia real eucarística, tenemos que tener un acto de humildad en el cual nos reconozcamos lo que somos, nada ante el Señor, no somos nada, somos solo criaturas de Dios que hemos sido redimidos por Jesús y por lo mismo nos han entregado el sacramento del bautismo por el cual nos hemos hecho hijos de Dios. Entonces, reconocer en ese momento que por nuestro mérito es nada, todo es por el honor y la gloria que Dios ha querido, pues gracias a nuestro Señor Jesucristo, regalarnos esa gracia de ser hijos de Dios, por el cual estamos invitados a participar del santo sacrificio del altar en la Santa Misa. Y entonces, cuando nosotros entramos al templo, pues ya entramos con esa humillación. Créanme que vamos a recibir con muchas más gracias la misa. Y luego, pues, lo primero que nos va a pedir el sacerdote es el acto de contrición. En ese acto de contrición es porque también este acto de contrición, que es el arrepentimiento de nuestros pecados, es importantísimo en esta vigilia y oración que tenemos que hacer en nuestra vida para estar en este momento dispuestos para lo que viene, ¿sí? Porque mientras nuestra alma esté más preparada para lo que viene, mejor vamos a conducir nosotros nuestras vidas y las de los nuestros. Es por eso tan importante estos dos actos, el de humildad y el de arrepentimiento. Y el arrepentimiento, pues obviamente conlleva todo un trabajo con anterioridad, es decir, verdaderamente hemos hecho confesiones sacramentales y hace cuánto que no las hacemos. ¿Hacemos exámenes de conciencia todas las noches? ¿Hemos hecho algún examen de conciencia de toda nuestra vida? Miren, yo les voy a recomendar algo, si es posible y usted puede ir al Santísimo Sacramento, a la adoración eucarística, haga adoración eucarística repasando toda su vida, y de esa manera puede usted hacer un verdadero acto de arrepentimiento de todos sus pecados frente al Santísimo. El Señor verdaderamente nos ayuda
Yo lo invito a que haga eso si todavía puede ir a hacer una adoración eucarística en las iglesias, y si no, pues hágalo en casa, en una adoración virtual. A mí no me gusta recomendar las adoraciones virtuales, pero pues dadas las circunstancias, mucha gente no puede salir de su casa porque por su edad o por su calidad de vida no los dejan salir sus familiares. Entonces, por eso hago esa sugerencia. Pero bueno, una vez hecho estos exámenes de conciencia, y si usted puede asistir al sacramento de la reconciliación, hágalo. Y si no, pues va a tener que esperar a la primera oportunidad. Pero es muy importante estar preparados espiritualmente, y la fuerza más grande que nos va a dar en este momento es la Eucaristía, es decir, comulgar, y el sacramento de la reconciliación. Esas son las dos armas más poderosas que tenemos para estar en gracia y para poder enfrentar lo que venga, ¿sí? Luego, tenemos que renunciar a Satanás y a todas sus pompas. ¿A qué me refiero con renunciar a Satanás y a todas sus pompas? Pues que también nosotros tenemos que estudiar los 10 mandamientos, estudiar los mandamientos de la iglesia, y en base a eso también renunciar nosotros a todos los pecados que hemos cometido, y también no encubrir al prójimo. Es decir, a veces somos muy tendenciosos a encubrir al prójimo, es decir, a justificar los pecados de los demás. Y eso tampoco es grato a Dios, porque si no es grato a Dios ese pecado, tampoco lo debe ser para nosotros. Entonces, por ejemplo, alguien de mi familia está casado 3 veces. Por supuesto, no está casado sacramentalmente, y yo justifico estos actos porque tiene unos hijos preciosos, porque hacen una familia preciosa. Eso no es grato para el cielo. Tenemos que ser francos y sinceros con nosotros mismos y decir, bueno, tengo que rezar por ese matrimonio al que yo quiero tanto y a cuya familia quiero tanto, para que se reconcilien con Dios. Porque de momento no hay un matrimonio sacramental. Entonces tenemos que reconocer los pecados tanto para nosotros como para los que nos rodean, ya sean nuestros hijos, nuestros parientes más cercanos, quizás mi hermana, mi hermano, o definitivamente cualquier otra persona que esté cerca de mí que viva en esa situación. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, y eso nos va a ayudar a tener luz en estos tiempos, ¿sí? Entonces hay que renunciar a Satanás y a sus pompas. También sabemos que Satanás nos está engañando, por ejemplo, con tipo de medicina que no está demostrada científicamente, la nueva era. La nueva era nos está engañando mucho últimamente y nos está entregando a las pompas de Satanás, a sus mentiras. ¿Por qué? Porque nos está invitando a hacer prácticas medicinales que no están comprobadas científicamente. Hay que tener cuidado también con este tipo de cosas y de prácticas que nos llevan a la oscuridad, ¿sí? Bueno, una vez que nosotros hemos hecho eso y hemos hecho nuestra confesión y estamos preparados a recibir la Santa Eucaristía, para el que pueda asistir a la Santa Eucaristía, mientras pueda hacerlo y más frecuentemente, más gracias va a recibir. Obviamente el estado de gracia es importante. Si nosotros comulgamos y lo hacemos con mucha frivolidad, sin un examen de conciencia, sin una confesión sacramental, pues recibiremos menos gracias. Si así como yo les aconsejo, hacemos verdaderamente un acto de conciencia, un examen de conciencia profundo, hacemos una confesión sacramental profunda, pues vamos a tener muchos frutos en nuestras comuniones sacramentales. Y si usted no puede asistir a la Santa Misa y no puede asistir a la comunión sacramental por las mismas razones del COVID, bueno, pues yo lo invito a que haga esa asistencia a las misas virtuales con esas comuniones espirituales. Pero verdaderamente, si usted puede seguir asistiendo a misa, pues vaya a misa y comulgue, porque verdaderamente las gracias que se reciben en cada comunión son inmensas. Por supuesto que Dios provee, y por ejemplo en este momento, pues Francia aparentemente ya van a estar cerradas las misas, si no es que ya están, ya nadie puede asistir a misa en Francia. Entonces obviamente esas personas van a seguir recibiendo las gracias mediante estas comuniones espirituales que vayan a hacer, si es que siguen asistiendo a la misa por internet y deciden hacer esas comuniones espirituales, que por cierto las podemos hacer en cualquier momento del día, no tiene que ser después de la Santa Misa virtual, digamos, porque esa Santa Misa virtual pues
digamos que es un anhelo de estar ahí presente, más no es verdaderamente la Santa Misa, así como nosotros cuando participamos de ella, ¿verdad? Pero, pues dada la circunstancia de los franceses, pues en este momento los franceses tienen que asistir a misa de esa manera y comulgar de esa manera porque no tienen opción. Entonces Dios compensa, por supuesto que Dios compensa, y es verdad que muchas comuniones espirituales pueden superar a las sacramentales porque volvemos a lo mismo, depende mucho del estado del deseo de participar de este sacramento y también del estado del alma, ¿sí? Por eso es importante vigilar y orar, así como comenzamos este programa. Bueno, pero vamos a suponer que pues nosotros ya estamos yendo a misa, ya estamos comulgando lo más frecuentemente posible. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer la adoración eucarística. La adoración eucarística es la prolongación de la Santa Misa. Es un momento tan bendecido por Dios y tan agradecido en donde Jesús mismo está presente en ese pedazo de pan con su cuerpo, alma, sangre y divinidad, y sigue haciendo los mismos milagros que hizo hace 2000 años cuando vivían los apóstoles. Entonces, si nosotros vivimos y presenciamos estas adoraciones eucarísticas presencialmente, vamos a recibir muchísimas gracias porque Jesús está encantado de recibirnos ante el Santísimo Sacramento. Ahora, si no podemos, una vez más, pues podemos hacer las adoraciones virtuales. Pero en la adoración eucarística es donde más gracias se reciben, créanme, después de la comunión sacramental y después de la Santa Misa. Luego, pues la lectura de la Biblia. Es muy importante estar evangelizados, es muy importante estudiar nuestra fe, estudiar el Nuevo Testamento. Es muy importante estudiar el Evangelio que nos ha dejado Jesús, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si estudiamos las Escrituras, pues vamos a comprender mucho mejor nuestra fe. Entonces es muy importante estudiar las Escrituras, ¿sí? Especialmente el Evangelio, ¿sí? Y después, obviamente, hay muchas acciones que nos van a elevar en el espíritu. Y estas acciones, pues van a ser, obviamente, las limosnas y las obras de misericordia corporales y espirituales. Si usted no las conoce, por favor, estúdielas, busque y investigue cuáles son las obras de misericordia corporales y cuáles son las espirituales para ponerlas en práctica. Y eso nos va a dar cantidad de bendiciones. Y la limosna es muy, muy beneficiosa para el alma, ¿sí? Además, tenemos el sacrificio, el ayuno, la penitencia. El sacrificio, pues buscar cualquier oportunidad para ofrecerla, ¿sí? Así como lo hicieron los pastorcitos en Fátima, Portugal, Francisco y Jacinta y Lucía, pues buscaban cualquier oportunidad para ofrecérsela a la Santísima Virgen. Y por los pecadores, porque ellos vivieron en el infierno, la Virgen los llevó al infierno ahí en Fátima, Portugal, y ellos decidieron ofrecer cuanto sacrificio pudieran. Ayuno, el ayuno es poderosísimo. Si usted quiere verdaderamente crecer en el espíritu, ayune. Yo lo invito a hacer un ayuno o dos, así como lo pide la Virgen en Medjugorje, miércoles y viernes a pan y agua. Si usted lo hace, créame que va a crecer en el espíritu. Es poderosísimo el ayuno. Usted tiene problemas en casa, ayune. Estas verdaderamente son herramientas poderosísimas para estos tiempos, el ayuno. Y luego, pues la penitencia. ¿Qué es la penitencia? Pues aceptar todo lo que Dios nos envíe de buen modo. Entonces, si nos envía un dolor de cabeza, pues aceptarlo y tratar de conllevarlo con alegría y gozo. Esa es la parte difícil de la penitencia. Cuando Dios nos manda cruces, cuando vivimos en un mundo difícil, en unas pruebas difíciles y nosotros las aceptamos con alegría y gozo, esa es la penitencia que nosotros podemos ofrecer a Dios y eso le da muchísimo, muchísimo gozo a nuestro Señor. Se dice que los santos en el cielo quisieran solo regresar a la tierra para sufrir. Entonces, para aquellas personas que tienen cruces grandes y sufren mucho, entiendan que eso es lo más agradable para el cielo, porque ese sufrimiento unido a la pasión, muerte y la cruz de nuestro Señor Jesucristo tiene todo el valor de la redención. Entonces, por eso es tan importante el sufrimiento cuando es bien encaminado. Si usted sufre, ofrézcalo.
no le estoy pidiendo que pida cruces, eso es muy distinto, ¿sí? Dejemos a Dios ser Dios y que Dios nos envíe las cruces que quiere enviarnos. Pero eso sí le digo, si usted quiere, además de la penitencia que ya vive, ofrecer más, pues busque sacrificar que pues momentos gratos, alimentos gratos, a lo mejor renuncia a la televisión, renuncia a la música, renuncia a dormir mucho, renuncia a comer mucho, renuncie verdaderamente a cosas que verdaderamente lo van a hacer crecer en el espíritu. Y bueno, después vamos a tener los sacramentales. Pues sabemos que el cirio pascual se enciende, es la llama que se enciende en la vela que se consagra en la vigilia pascual y en la liturgia romana de la noche del sábado santo, y es el signo de Cristo resucitado y es su luz. Mientras el cirio está encendido, el sacerdote puede decir las palabras que dicen: la luz de Cristo, elevándose en gloria, disipa las tinieblas de nuestros corazones y de nuestras mentes. El cirio pascual, cuando se enciende, es como un acto sacramental. En ese momento, pues usted está invocando que Jesús nos ilumine y que nos muestre el camino y la verdad y la vida. Entonces, pues yo lo invito a que usted, cuando haga sus oraciones en casa, tenga cirios y los prenda, porque con el cirio se traen muchas gracias a la familia y a la luz de Jesús, ¿ok? Luego tenemos otro sacramental muy poderoso, que son los actos de consagración al Sagrado Corazón de Jesús, al Inmaculado Corazón de María. La Virgen nos ha estado pidiendo y nos ha estado recordando que dos son las armas poderosas en estos tiempos: la devoción al Inmaculado Corazón y el rezo del Santo Rosario. Pues dentro de la devoción al Inmaculado Corazón de María está su consagración. Cuando nosotros nos consagramos, ya sea al Sagrado Corazón de Jesús o al Inmaculado Corazón de María, estamos recibiendo gracias inmensas y nos estamos colocando en un lugar muy privilegiado para esta batalla espiritual que estamos viviendo. Entonces, es muy importante consagrarse al Inmaculado Corazón de María. Y hay una consagración que es la más poderosa, y no dicha por mí, sino dicha por San Luis María Griñón de Montfort, y es la consagración que se hace con 33 días de preparación. Aquí en Mundo Católico la tenemos, búsquela, y son los 33 días en donde uno se consagra en esclavitud a la Santísima Virgen con la metodología de San Luis María Griñón de Montfort. Yo le invito a que haga también esta consagración si usted no la ha hecho. Luego hay otro sacramental muy importante, que es la entronización en los hogares del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. O lo puede hacer usted con la advocación de Jesús o la advocación de María que usted tenga. Si usted tiene a la Virgen de Guadalupe, puede entronizar a la Virgen de Guadalupe y al Sagrado Corazón de Jesús, al Señor de la Misericordia. Lo importante es que le demos el lugar de reyes en nuestro hogar. Y le vamos a decir a Jesús en ese acto de entronización: tú eres el rey, y a la Virgen: tú eres la reina. Y les vamos a dar un lugar privilegiado en la casa en donde preferentemente reuniremos a la familia a rezar con nosotros. Ese es un acto de devoción muy, muy beneficiado para toda la familia, y yo lo invito a que lo haga con cualquier oración de consagración. Yo aquí, al pie de este programa, les voy a dar unas oraciones con las cuales les sugiero que usted haga esta entronización en sus hogares con su familia. Y también está el agua bendita. Podemos bendecir diario a nuestra familia, bendecirnos diarios con agua bendita en la mañana y en la noche. La sal y el aceite también se pueden bendecir, se pueden exorcizar incluso. Y pues con esta sal y con este aceite podemos nosotros también pues tenerlos en casa para cualquier emergencia, para cualquier pues cosa que nosotros sintamos el ataque del demonio. Pues la sal y el aceite exorcizados son muy poderosos. Entonces lo podemos nosotros arrojar en las esquinas de la casa, hacer una bendición de toda la casa. Nosotros mismos con el agua, con la sal podemos bendecir toda la casa, y rezando oraciones como puede ser al Padre Nuestro, el Ave María, San Miguel Arcángel. Podemos bendecir toda la casa con estos sacramentales. Es muy importante tener en estos tiempos sacramentales. Y bueno, ahora vamos con nuestras oraciones de piedad. Yo lo invito a que verdaderamente contemple los tiempos que están por venir. Si en Francia ya se cerraron otra vez las misas para los laicos, es decir,
presenciales, ya no va a haber misas presenciales con los laicos, si está así la situación es porque pronto es probable que llegue a nuestras naciones. Entonces yo lo invito a que si usted no está acostumbrado a rezar el rosario diario, lo rece todos los días. Si ya reza usted 5 misterios al día, pues ahora rece 10. Si usted ya reza 10, rece 15. Y si ya reza 15, rece 20, los 20 misterios. ¿Por qué? Porque ya nos dijo la Santísima Virgen que en estos tiempos el Santo Rosario adquirirá fuerzas muy poderosas. ¿Por qué? Pues ya vemos venir en los tiempos en los que no va a haber sacramentos. Entonces, a falta del sacerdote, pues tendremos la fuerza del rezo del Santo Rosario. También tenemos oraciones poderosas con San Miguel Arcángel. Esa oración breve que nos dejó León XIII, que dice, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, es poderosísima y yo lo invito a que la haga todos los días también. Y si puede, la corona de San Miguel. La corona de San Miguel, imagínese usted va a invocar, si hace usted esta corona todos los días, imagínese usted va a invocar ángeles de los 9 coros celestiales junto con San Miguel. Imagínese el poder de esta oración. Y bueno, hay muchas oraciones de su predilección que usted puede continuar haciendo, novenas, oraciones de alabanza, oraciones de reparación a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen. Solo le invito a que usted revise si sus oraciones de hábito de todos los días están autorizadas por la Iglesia, porque tristemente hay muchas oraciones nuevas que se rezan y pues que no necesariamente están autorizadas por la Iglesia, no tienen revisión eclesiástica. Y pues en lugar de abrir puertas, muchas veces, en lugar de cerrar puertas, muchas veces abren puertas. Yo solo lo invito a que, yo soy muy dada a buscar oraciones autorizadas por la Iglesia. Pues ya dice San Alfonso María Ligorio, dice, no es que haya más santos y menos santos, sino que hay personas que saben pedir y personas que no saben pedir. Se refiere a la oración. Entonces, si usted utiliza oraciones poderosas como esta que le estoy recomendando, el rosario, la oración de San Miguel Arcángel, la corona de San Miguel, oraciones autorizadas por la Iglesia, pues usted va a recibir cantidad de bendiciones. Pero muchas veces somos muy apegadas a la oración del Padre fulano o del Padre sutano, que a lo mejor no tienen revisión eclesiástica y verdaderamente hay veces que esas oraciones pueden verdaderamente abrir puertas al demonio en lugar de cerrarlas. Por eso es que lo invito a revisar qué oraciones está haciendo usted todos los días. Hoy en día hay muchas devociones falsas a los ángeles, por ejemplo, que invita a los ángeles a tu casa. Pues esas oraciones no están autorizadas por la Iglesia y yo le invito a que usted pues se vaya con las oraciones ya autorizadas por la Iglesia. ¿Qué necesidad tenemos de buscar oraciones nuevas? Si ya Jesús nos dijo, ahí está el Padre Nuestro, ¿verdad? Ahí está el Ave María, ahí está el Santo Rosario. Y luego pues hay acciones externas que son muy gratas para el cielo. Pero le voy a dar un ejemplo. El comulgar de rodillas y en la boca. Es un acto muy, muy bendecido por el cielo y muy grato para el cielo. ¿Por qué? Pues ya vemos cómo las apariciones de la Virgen recientes en Fátima, Portugal, pues el ángel les enseñó a adorar a Jesús y a hacerlo de rodillas y postrados, y les dijo cómo tenían que postrar la frente en el suelo y adorar a nuestro Señor Jesucristo y reparar. Entonces hay oraciones preciosísimas, pero también hay posturas externas que nos invita el cielo a hacer. Y las comuniones de rodillas y en la boca, pues es el momento en el cual nosotros podemos demostrar externamente cómo más adoramos a nuestro Señor. Me van a decir, bueno, es que mi sacerdote hoy en día me obliga a comulgar en la mano. Pues busca una parroquia donde le permitan comulgar de rodillas y en la boca. Entonces lo invito a que utilice el purificador para comulgar en la mano. ¿Por qué? Pues porque vamos a cuidar todas esas partículas que caen cuando uno comulga para que no se queden en su mano. Y usted, una vez que tenga ese purificador, lo sumerge en agua por un plazo de 3 horas y tira esa agua y exprime ese purificador en las plantas. Luego usted puede lavar y planchar ese purificador, ¿sí? También hay acciones externas, como por ejemplo cuando entramos al templo de Dios, a la iglesia, pues debemos de arrodillarnos o hacer una genuflexión. Estamos entrando a la casa de Dios, persignarnos, hacer una genuflexión frente al altar, frente al sagrario. Esos son actos muy, muy queridos por el cielo.
Y bueno, en la casa podemos tenerle a la Virgen velas y flores o a Jesús, ¿verdad? Son actos externos que también pues demostramos de esa manera nuestro amor a Jesús y a María, ¿verdad? Nuestro amor a todo lo que nosotros profesamos, que es nuestra fe. También yo lo quiero invitar a que en estos tiempos defendamos la fe, porque fíjese lo que está sucediendo. En estos tiempos de confusión y de oscuridad, cada día hay más confusión de que si está bien o si está mal, que si lo dijo fulano, que si lo dijo mengano, que si entonces porque lo dijo fulano entonces ya está bien. Entonces yo lo quiero invitar a que nosotros como bautizados tenemos que anunciar el Evangelio y denunciar. Esa es nuestra misión como bautizados, porque somos reyes, profetas y tenemos que anunciar el Evangelio. Entonces, por eso yo lo invito a verdaderamente buscar la verdad en cada una de las polémicas en las que usted vaya a entrar. Si usted no busca la verdad, entonces mejor no opine. Pero si va a buscar la verdad, pues búsquela en una fuente fidedigna, porque ahora resulta que hay muchas páginas que ocultan la verdad. Entonces nos estamos encontrando con que los medios de comunicación seculares y muchos medios católicos también están ocultando la verdad. Entonces, si nosotros no podemos ver la verdad, no podemos opinar sobre ella. Sin embargo, si nosotros recurrimos a fuentes más fidedignas, en donde sabemos, por ejemplo, ahorita las elecciones en los Estados Unidos, ¿ya es Joe Biden presidente? Pues no, nadie lo sabe todavía. Sin embargo, los medios seculares ya anunciaron que él es el ganador. Entonces, no nos podemos ir con esas mentiras. Tenemos que verdaderamente profundizar en la verdad y defenderla. Me van a decir, bueno, pero es que, por ejemplo, ahorita hay mucha confusión con respecto a las palabras que últimamente nos dijo el Papa con respecto a las uniones civiles entre homosexuales. Pues ahí están sus palabras, busque el video original, escúchelo y luego conozca el magisterio de la Iglesia y vea cuál es el magisterio al respecto. Entonces, si ya la Iglesia se pronunció en el pasado, ¿sí? Es decir, si ya San Juan Pablo II y Benedicto XVI dijeron que no debe la Iglesia meterse en esos terrenos pidiendo que se hagan uniones civiles entre homosexuales, si ya pasó eso, si ya la Iglesia en el pasado, en el magisterio, se pronunció, pues yo lo invito a que usted defienda el magisterio de la Iglesia. Y me va a decir, bueno, pero es que yo no soy quien para corregir al Papa. Yo no le estoy pidiendo a usted que corrija al Papa, no le estoy pidiendo a usted que desobedezca al Papa. Lo único que le estoy pidiendo es que sí podemos juzgar las acciones de las personas independientemente de quién sea. Y aquí va un ejemplo muy claro en donde San Pablo va a corregir a San Pedro, ¿sí? Y lo invito a que lo estudie en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 16, en donde San Pablo va a corregir a San Pedro, porque San Pedro, dice en las Escrituras, dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizarse? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores procedentes de la gentilidad, mas sabiendo que el hombre es justificado no por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros mismos hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley no será justificado mortal alguno. Entonces, San Pablo va a corregir a San Pedro. ¿Por qué? Porque vio un acto que estaba haciendo San Pedro mal. ¿Y qué creen? Pues San Pedro recibió la corrección fraterna y gracias a esta corrección fraterna se corrigió y no se metió ese error dentro de nuestra fe católica. Entonces, de esa manera, Santo Tomás de Aquino señala que San Pablo se enfrentó por el derecho al ejercicio y no en cuanto a la autoridad del poder del Papa. Entonces, San Pedro era reprensible, pues por su simulación, por temor desordenado, abandonaba la verdad y se seguía al engaño de los fieles. Y entonces, ¿qué hizo San Pablo? Corregirlo. Y Santo Tomás de Aquino dice, juzga que la causa de la represión no es leve, sino justa y útil. Es decir, era necesaria esta reprensión que iba a hacer San Pablo a San Pedro, ¿sí?
Entonces, por eso es importante que juzguemos los actos de las personas, no importa quién sea. Es la única manera que nosotros tengamos luz, es juzgando los actos, no a las personas. No juzguemos sus intenciones, eso sí es incorrecto, pero sí podemos juzgar sus actos para nosotros tener discernimiento y saber qué está bien y qué está mal. Porque si nos dicen que nosotros no podemos nunca contradecir al Papa, pues entonces lo que estamos haciendo es una idolatría al Papa y eso tampoco es correcto. Que no nos digan que por hablar así estamos excomulgados, eso es una mentira. Nosotros tenemos derecho, y aquí está el ejemplo, como San Pablo corrige a San Pedro, ¿sí? Y nadie lo excomulgó, sino todo lo contrario, se corrigió San Pedro y todos contentos. Entonces, nuestro deber, como nosotros no podemos ir a corregir al Papa porque no es nuestra potestad, aquí lo dice, pero sí podemos nosotros tener discernimiento, ¿está correcto o no está correcto? Y si ya el magisterio de la Iglesia habla claramente, como San Juan Pablo II y Benedicto XVI ya se pronunciaron en el mismo tema, en el que dicen, no se pueden promover las uniones de los homosexuales, ni siquiera civilmente. Ya lo dijeron San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Entonces nosotros sí podemos entrar en ese tema, juzgar la acción y decir, esto no es correcto, y punto final. Y es por el bien de nuestra fe y de los nuestros. Si no, vamos a empezar a contaminar nuestra fe y eso no es correcto. Entonces, pues aquí les voy a dictar algunas palabras de Benedicto XVI, del 7 de mayo del 2005, en donde él ya es papa y nos dice, un papa no gobierna con su opinión personal, dice, no es un soberano absoluto cuyo pensamiento y voluntad son ley. Al contrario, el ministerio del papa es garantía de la obediencia a Cristo y a su palabra. No debe proclamar sus propias ideas, sino vincularse constantemente a sí mismo y a la Iglesia, a la obediencia a la palabra de Dios, frente a todos los intentos de adaptación y alteración, así como frente a toda oportunidad. Entonces aquí nos confirma Benedicto, siendo papa, ¿sí?, que el papa se tiene que someter a el Evangelio, a las palabras de nuestra fe, dice a la palabra de Dios. También dice Benedicto XVI, aquel que se sienta en la cátedra de Pedro debe recordar las palabras que el Señor dijo a Simón Pedro en la última hora de la cena. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Aquel que es titular del ministerio petrino debe tener conciencia de que es un hombre frágil y débil, como son frágiles y débiles sus fuerzas, y necesita constantemente purificación y conversión. Cuando la Sagrada Escritura se separa de la voz viva de la Iglesia, pasa a ser objeto de las disputas de los expertos. Es lo que está sucediendo ahora. Escuchamos mucha controversia, mucha confusión. Entonces tenemos que conocer el magisterio de la Iglesia. ¿Qué dijeron los papas anteriores? Y en base a eso tenemos que reconocer que esa es la verdad y esa es la tradición de la Iglesia. Y el Papa, por ser Papa, no puede cambiar esas verdades. Porque entonces, si el Papa de hoy cambia las verdades que pronunció el Papa anterior, pues entonces lo que se está diciendo es que la verdad no existe. Y nosotros bien sabemos que la verdad sí existe y está en el magisterio de la Iglesia. También nos dice Benedicto, el poder conferido por Cristo a Pedro y a sus sucesores es en sentido absoluto un mandato para servir. La potestad de enseñar en la Iglesia implica un compromiso al servicio de la obediencia a la fe. Entonces, aquí es donde insiste el Papa Benedicto, que el Papa tiene que confirmarnos en nuestra fe. Y si el Papa, que también es un hombre y también puede ser débil, así como le dice Benedicto XVI, peca y se equivoca o simplemente no peca y lo dice por equivocación, nosotros no tenemos por qué seguir esas palabras. Y sin embargo, si así sucediera, es obligación de él mismo también rectificarse. Para eso está la prensa del Vaticano y rectificarse. Y decir, bueno, me equivoqué, o no quise decir esto, o nunca dije esto en este sentido, lo quise decir en este otro sentido. Entonces, todo eso tiene que suceder. Pero si no sucede, ya está el magisterio y nosotros no nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos cuál es el camino que tenemos que seguir.
La lealtad al Papa es diferente a la papolatría idolátrica, similar al principio según el cual el líder o el partido siempre tiene la razón. Entonces nosotros no podemos idolatrar al Papa. Al único que podemos idolatrar es a Dios y a su palabra. Entonces para eso están las Escrituras, para eso está el magisterio de la Iglesia, ¿sí? Por eso es tan importante conocer nuestra fe para poderla defender. Y aún así, cuando surjan tensiones, pues siempre se tiene que interpretar. Por ejemplo, el Papa se pronuncia de una manera que no se le entiende. Entonces, pues yo tengo que entenderla conforme al magisterio de la Iglesia. Y eso también nos lo va a decir, se llama indubio pro deo, es decir, que el magisterio sirve a la palabra de Dios y nunca está por encima de la revelación. En cualquier caso, la enseñanza es válida de la Iglesia. Entonces, también es importante no idolatrar a otras personas. Es decir, ya no es el Papa, ahora resulta que es pues mi párroco dijo esto, entonces esa es la verdad absoluta. Tampoco, no podemos idolatrar a ninguna persona. Todos somos pecadores y todos nos podemos equivocar. Entonces tenemos que buscar la verdad y la verdad está en el magisterio de la Iglesia. Entonces usted busque en las encíclicas qué se ha dicho en el pasado con respecto a ese tema y usted va a tener la luz y va a saber qué defender y cómo defenderlo. Pues también es muy importante entender lo que está sucediendo con muchos falsos profetas. Ya dijo Jesús que al final de los tiempos habría muchos falsos profetas y yo quiero también pues darle un poco de luz con las palabras del Catecismo de la Iglesia. Y dice el Catecismo: la economía cristiana como alianza nueva y definitiva nunca pasará, ni hay que esperar otra revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación está acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia. El sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. La fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. En el caso de ciertas religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se difunden en semejantes revelaciones. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con los videntes, con los profetas, con todos los que están. Hoy en día no sabemos si de 100 videntes o de 100 profetas hay 99 falsos profetas. Entonces, como nosotros no lo sabemos, yo lo invito a que trate de no buscar ese tipo de noticias en el internet, porque eso está confundiendo mucho a la gente. Hoy en día la gente, en lugar de observar y juzgar por sus propios conocimientos y por los hechos, muchas veces escucha al vidente y con esto se pierde. Este es otro consejo que yo quisiera darle, que no son tiempos de buscar, pues ahora sí que profetas. Si usted ya conoce un profeta y es de su predilección y usted confía que este profeta está en la verdad, pero si ese profeta un día lo confunde a usted, porque usted está seguro de que una cosa es así y el profeta le dice otra cosa, pues tenga cuidado porque hay muchos falsos profetas y yo lo invito a que para tener discernimiento y luz, pues usted busque la verdad en el magisterio de la Iglesia, en el Evangelio. No es necesario, así como dice el Catecismo en los numerales 66 y 67, buscar revelaciones privadas anexas. Y bueno, con esto yo termino este programa y espero que le haya sido de utilidad. Y créame que todo esto que hemos platicado, pues yo también tengo que trabajarlo en mi vida personal. Y bueno, pues que Dios los bendiga. Gracias.